Mil bendiciones, buenos días a toda la amable audiencia, donde quiera que se encuentre, aquí en Colombia, Barranquilla, Costa Atlántica, fuera del país, naciones y aquellos continentes donde ahora corre como río, agradecidos con el Dios Altísimo por tu vida, nuestra vida. Bendecimos este lugar con gran bendición, sabiendo que tenemos un Padre que nos da los regalos. Que Dios siga añadiendo bendiciones a este lugar, porque es necesario que la obra del Señor crezca, se ensanche. Estamos disfrutando de todo lo bueno que Dios provee para nuestras vidas. Por eso no podemos dejar de orar por cada necesidad, por el lugar donde estamos, porque Dios respalda su palabra. Dios bendice a sus hijos, los prospera, los ayuda, los sana, los liberta. Bueno, tantas cosas que hace el Señor. Vamos a orar para poner en este momento esta palabra en manos del Señor, porque Él es el único que puede corregirnos, hablar a nuestros corazones, y agradecemos por este programa, el pan de vida, ese pan que es Cristo Jesús, que nosotros necesitamos urgentemente. Padre, gracias. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos da. Gracias, Señor, por estar con nosotros, agradecidos de ti, Señor, por tus maravillas. Gracias porque tu palabra hoy correrá como río, como palabra que es martillo que quebranta la piel, Señor, obedeciendo la voz tuya. Los temas, Señor, que tú me regalas cada 8 días para traerlos a la vida de nuestros hermanos, nuestros amigos, toda vida necesitada de ti, Señor. Pongo tu palabra en tus manos y reprendemos las oposiciones, todo lo que se quiera levantar, para que esta palabra, Dios mío, pueda dar ese efecto necesario en cada corazón. Gracias, Señor, que hoy sea bendecido este lugar aún más, bendecido la vida de cada hermano, amigo, pastores, toda vida necesitada. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, iniciamos en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar de la lascivia. La lascivia. Vamos a tomar allí el texto en 2 de Samuel 13:10. Vamos a leer hasta el 14, donde la palabra del Señor dice: entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se le puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Gloria al Señor por esta palabra que nos tiene que llamar la atención, ya que el tema traído en este día es la lascivia, que es un pecado, un deseo en la vida de las personas, es algo desordenado, algo impuro y sin freno, especialmente relacionado con la sensualidad y los placeres carnales. Prestemos atención a este tema, porque esto se puede dar en una familia, se puede dar en una empresa, se puede dar
en la calle, en una congregación, en cualquier lugar donde hayan vidas humanas, porque es una condición carnal del ser humano. Y vemos que esta palabra proviene del griego aselgeia, que significa libertinaje, desenfreno, indecencia. La lascivia no es solo un acto externo, sino una actitud del corazón, porque de ahí mana todo el bien o todo el mal. Entonces, hay personas que se dejan dominar por estos deseos carnales sin respeto por Dios ni por el prójimo. Y esto sucede en la actualidad, donde estamos viendo cómo en esta tierra el hombre se ha desbocado a los placeres de la carne y hace daño. Muchas vidas hacen daño por tener esta condición de lascivia. Entonces, digamos que el libertinaje sin control es un deseo carnal que lleva a la inmoralidad, una actitud contraria a la pureza que Dios nos demanda, porque Dios quiere corazones puros, sinceros, y el hombre a veces utiliza las obras de la carne para desbocarse, para aplicar sus propios deseos. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el creyente debe andar en santidad y pureza. Es necesario que tú y yo andemos en santidad, en pureza, porque eso nos va a ayudar, nos va a mantener apartándose de todo deseo carnal desordenado. Así como Dios nos demanda el orden en nuestras vidas, en nuestra casa, así también nosotros en las obras de la carne tenemos que tener un orden. No podemos desbocarnos como rueda suelta, porque terminamos mal. Podemos arriesgar la salvación, porque quizá alguien dice, no, la salvación no se pierde, ya Cristo Jesús pagó por mí. Déjame decirte que sí se pierde, porque el hombre de pecado no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, uno de los pecados más mencionados que se da en el Nuevo y también en el Antiguo Testamento, que habla sobre la inmoralidad, cómo nos conduce a la perdición si nosotros no tomamos decisiones de abandonar las obras de la carne. Tú me preguntarás, pero hermana, si ya yo soy cristiana o cristiano evangélico, lavado con la sangre de Cristo, ya yo identifico qué es lo bueno, qué es lo malo, pero quizás tuviste una vida en la vida vieja que tenías esta debilidad, este pecado, y que tú no se lo has entregado al Señor, porque en estos tiempos vemos vidas que a través de redes sociales, a través de videos, ven pornografías. Te estoy hablando tal y cual como el Espíritu Santo quiere que te dé este mensaje, porque esta es una realidad que no podemos negar. A través de un video muchas personas se extravían porque muchas cosas entran por los ojos y eso entra al corazón y en la mente se vuelca como algo que la persona actúa de una manera incorrecta. Y leyendo allí en Gálatas 5:19, donde el Señor dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí está esta palabra lascivia en las obras de la carne, porque Dios tomó el trabajo de que se escribiese en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, para que nosotros nos detuviéramos a pensar nuestra condición de pecado. Así estés en los caminos del Señor, siempre el enemigo te va a traer a memoria lo malo, te va a poner cosas para que retrocedas. Entonces nosotros tenemos que buscar más
la llenura del Espíritu Santo, leer más palabra para que la mente esté llena de palabra de Dios, no cualquier palabra, porque si nos vamos a llenar de basura, de estar leyendo cosas inadecuadas, estar viendo revistas que no son buenas, tantas cosas que se manejan hoy en día, tu mente va a estar llena de cosas malas, de pecado, y esto te puede hacer pecar. Por eso cuando uno toma la decisión de seguir a Cristo, tiene que afirmarse. Tenemos que buscar presencia de Dios todos los días de nuestras vidas. Eso no es que cada 8 días yo busco de Dios. No, Señor. Todos los días en el secreto, allí de rodillas, Señor, ayúdame, Padre. Tu palabra dice esto, esto y esto. Me estás hablando hoy de esto, Padre. Constantemente orando. Si tú te identificas con este pecado, este es el momento que tú le pongas al Señor esta área de tu vida, porque de pronto lo manejas ocultamente y Dios sabe todo. Dios conoce todo. Personas que en el baño hacen cosas que no tienen que hacer, en un callejón, en un lugar escondido. Pero Dios te está viendo y Dios no te viene a señalar, sino que llegues al arrepentimiento para que endereces tu vida, ordenes tu casa, tu familia, tus pasos, tu manera de pensar, de vivir, porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque si nosotros estamos en esta condición, nos podemos perder. Entonces, la lascivia aparece como una de las obras de la carne que impiden heredar el reino de los cielos. Vamos a leer en Efesios 4:19, donde la palabra nos dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Todas estas cosas las ha cometido el hombre. La palabra lo enseña, porque Dios conoce la condición de cada vida humana. En la actualidad sucede, pasa, lugares donde les dan rienda suelta a estas cosas, porque eso les genera dinero, eso les genera cambios de vida, pero eso trae problemas, porque es pecado, un pecado desagradable delante del Señor. A Dios no le agrada que nosotros tomemos actitudes en contra del propósito de Dios. Por eso tenemos que llevar una moral recta, una vida llena de valores agradables al Señor. Entonces muchas personas se vuelven insensibles espiritualmente, donde ni siquiera les da remordimiento por las cosas malas que hacen. Vemos vidas acabadas, que fueron violentadas, que las violaron, que las destrozaron, que ponen la mirada en cosas que no debieran poner la mirada, porque este pecado está allí ocultico, esperando que esto salga. Muchas personas reflejan en la mirada lo que tiene el corazón. Muchos dicen que los ojos son el espejo del alma, y algunas de estas manifestaciones se pueden dar, la forma que la persona mira a otra persona. Allí se va a manifestar ese demonio inmundo que está en esa persona, y le sucedió a muchos personajes bíblicos. Tenemos a los hijos de Elí. Los hijos de Elí fueron hombres desobedientes, que no hicieron lo recto delante de Dios. Eran hombres desobedientes a los reglamentos de su padre, Ofni y Fine, y ellos hacían con las mujeres lo que ellos querían. Tenemos a un personaje como Sansón, que Dios tenía propósitos con él, pero le gustaban las mujeres en exceso, y no eran mujeres de bendición para su vida, mujeres que le llegaron a su vida para torcer el camino,
y entre esa estuvo Dalila, que fue una de las mujeres que ocasionó prácticamente el que él muriera, porque a veces nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Tenemos aquel gobernante de ese tiempo, Herodes Antipas, que también le tenía el ojo puesto a la hija de su esposa, porque era una persona que tenía esa lascivia, esa concupiscencia, y le concedió a esa niña la cabeza del Bautista. Mira hasta dónde puede llegar una vida humana, en desear algo y perder la capacidad de razonar, perder la capacidad de tomar una buena decisión. Entonces son vidas que de alguna forma no les fue bien por su condición de pecado. En este caso estamos hablando que ya habíamos leído en Samuel, segunda de Samuel 13 del 10 al 14, donde un hermano violenta a su hermana y termina violándola porque él prácticamente la engañó desde el principio, porque allí en el verso 10 y 11 la palabra lo dice, que Amnón enfermó de deseo y le pide a Tamar que le prepare comida. Entonces, ¿qué usó este joven? Usó la excusa de comer de su mano. Mira el engaño, el pecado, cómo entró con un engaño. Por eso siempre el pecado va a estar ahí queriendo atraparnos. Tú y yo tenemos que conocer la forma que nuestra mente trabaja para lo malo. A veces el enemigo también actúa, pero está de tu parte o de mi parte en algunas cosas que nosotros nos podemos alejar del pecado, porque son las obras de la carne. Entonces muestra la astucia del pecado, la forma como él maquinó de usar, que quería comer de la mano de su hermanita para engañarla, para hacerle daño. Entonces se mostró la astucia de este pecado que comenzó disfrazado de inocencia, haciendo ver que estaba enfermo, haciendo ver que la que lo podía atender era su hermana, que eran las mejores manos, que era la mejor hermanita, que en el momento de la enfermedad podía asistir a su hermano para que él saliera victorioso. Este hombre estaba enfermo de lascivia, tenía esa concupiscencia en el corazón de pecado y usó estas artimañas para atraerla, para que estuviese a su lado. Mira cómo trabaja el enemigo en las personas, que eso son trampas sutiles para que una vida sea atrapada. Tenemos que conocerle las maquinaciones al enemigo, como dice la palabra de Dios. Entonces le propuso una propuesta pecaminosa. Allí en el verso 11 él mostró verdaderamente su intención. Todo lo malo que tenía guardadito allí se reflejó en ese momento, su mala intención, y le dice: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Mira esta frase contundente, esta frase, esta propuesta maquinada por un hombre que ya todo esto lo tenía guardadito en el corazón, y la mente se pronunció para hablar y le dice: ven, hermana mía, con palabras sutiles, con palabras disfrazadas, palabras que de pronto la muchacha fue el momento que se dio cuenta que él no estaba pensando nada bueno, simplemente fue engañada
por ese hermano que tenía esto prácticamente en el corazón, y le dice: acuéstate conmigo. Esto en el libro del Levítico lo mencionan como incesto, y esta ley condenaba de que un hermano tuviese relaciones con una hermana, como se daba con los padres, como se podía dar con una madre. Esto es pecado delante de Dios. Que este tema fue en la antigüedad, este tema en estos tiempos se da también. Madres que se enamoran de sus hijos, hijos que se enamoran de su madre, de familiares, de personas que ellos saben que no pueden poner la mirada. Y muchas veces, como los deseos no son concedidos, esto perturba la mente de la persona y lo tiene allí dándole vuelta hasta que tiene la oportunidad de hacer lo malo. Por eso vemos hoy en día niñas violadas, engañadas, que salió un buen trabajo, que te van a pagar bien, porque estas personas que se dedican a eso tienen este pecado allí arraigado y no tienen que ver a quién se llevan por delante, destruyen familia, destruyen vidas, y es bueno hablar en estos tiempos de estas cosas, porque siempre se escucha a jóvenes que dicen: me salió un trabajo para el exterior, un trabajo, voy a ganar euros, voy a ganar dólares, voy a ganar bastante dinero, en fin, y resulta que son engañadas y las llevan a una condición de prostitución, de dañar su cuerpo, de maltrato si no lo hacen, las explotan, y estas jóvenes muchas no regresan a su casa, terminan perdidas en droga, en la calle, y mueren alejadas de su casa. Hoy en día hay que cuidar la familia. Si tú tienes tu familia, tus hijos, cuídalos, porque mira lo que se vive en este tiempo, porque el hombre está lleno de concupiscencia, de pecado, y la lascivia es una arma mala, corta, es un pecado que corta silenciosamente, sin hacer ruido, hasta que el hombre o la mujer que tiene esta condición de pecado hace el zarpazo para atrapar la presa. Porque es como cuando están cazando una presa, trabajan silenciosamente, no hacen mucho ruido, sino hasta el momento donde ya no soportan más y hacen lo malo. Mucho cuidado a aquellos padres que dejan a los niños solos. Hay que cuidar mucho la niñez, la adolescencia en estos tiempos. Entonces vemos cómo este hermano le propone a su hermanita su verdadera intención. Entonces vemos que esta relación entre hermanos se llama incesto. Otra astucia que tuvo este hombre, que no tuvo que ver con la súplica de su hermana, porque allí en el verso 12-13 ella le suplica y le dice: no me hagas violencia. O sea, fue un momento de dolor de la vida de esta joven, donde le dice a su hermano, que le propuso lo que le iba a hacer: no me hagas violencia, ya que el acto de violar a una persona, esto le acarreaba consecuencia, y la deshonra en esos tiempos era repudiable, aunque la persona no tuviese la culpa. Y era para ambos, porque no solamente era para ella, para él también. ¿Por qué? Porque esto demostraba la clase de hombre que era la persona cuando cometía estos actos carnales, estos actos viles que dañaban la familia, dañaban una vida. Y mire que dice que propone hablar con el rey, mostrando su desesperación.
a hablar con el rey para que el rey solucionara este problema. Y que él sabía a ciencia cierta que el rey no le iba a conceder nada de esto, porque ellos eran hermanitos de sangre, y él estaba allí con su maldad, y el rey no le iba a permitir esta relación, porque las leyes condenaban el que un hermano abusara de su hermana, porque ese es un pecado llamado incesto, como les había dicho, y es bueno repetirlo para que el que esté en esta condición busque de Dios, se arrepienta y arregle su vida y se abandone de ese pecado. Entonces este hermanito utilizó la violencia. Amón rechaza sus palabras y la fuerza, la forzó, la obligó. Ella no estuvo de acuerdo. Un hombre en esa condición de pecado, en un momento de eso, se vuelve agresivo, violento, se vuelve un monstruo humano para conseguir lo que quiere. Entonces el pasaje muestra la crueldad de un deseo desordenado que ya no escuchaba razón. Ya prácticamente tocó el fondo y consumió el deseo de la carne. Le hizo vileza a esta joven, la violentó, la violó, la deshonró. Entonces se da en familia, se dio a través de la Sagrada Escritura, porque Dios permitió que esto se escribiera para que en este tiempo que todo eso está pasando, nosotros no estemos durmiendo. Ay, ¿dónde está mi hija o mi hijo? No, están ahí en el cuarto, están viendo el celular, están durmiendo. Tenemos que cerciorarnos si de verdad nuestros hijos están en la casa. Voy a hacer una tarea, voy para allí, voy para acá, a percibirnos, porque hay uno cazándolo que lo quiere destruir, que lo quiere dañar. Tenemos que estar como padres apercibidos, vigilando lo que Dios nos entregó, lo que Dios puso en nuestras manos. No es que Dios me dio a mis hijos y ellos que se la compongan como puedan, ya ellos están grandes, ellos verán a ver que se cocinen, que se cambien, que laven, que se vistan. No, Señor, mientras estén en la casa y sean menores, que todavía dependan de nosotros, tenemos que hacerlo. Claro que tú no vas a tener uno de 24 años, de 30 años todavía lavándolo y cocinándolo. Ya tienes que mandarlos a trabajar y más nada. Porque a veces exageramos las cosas. No hacemos, tenemos que ser equilibrados. O estudias o trabajas, una de dos, pero de flojo no vas a estar. ¿Por qué? Porque todas esas cosas dan ocasión para que la persona busque en qué entretenerse. Estoy viendo el celular, pero ¿qué es lo que estás viendo? Las escenas exóticas, toda la basura que el diablo presenta en estos tiempos. Todo eso entra por los ojos, se vuelve lascivia, y como eso ya quedó en el corazón, la persona lo hace con cualquiera en su estado espiritual, carnal, porque son las obras de la carne, y la carne se quiere satisfacer. Le encanta pecar, le encanta hacer lo malo. Nosotros tenemos que pararnos firmes. Señor, ayúdame, mira esto que me pasa. Como aquella mujer que estaba cautiva y le fueron a sacar el demonio y dijo que no, que ella no quería que le sacaran el demonio porque el demonio le hacía lo que le hacía y ella estaba feliz con ese demonio. Imagínense hasta dónde hemos llegado. ¿Ah? Y para nada, porque después ese demonio termina matando a la persona. Porque el diablo no juega diablo. Él vino a hurtar, matar y destruir. Utiliza a la persona para lo malo, como puedes tener un familiar haciéndote lo malo, y lo que quiere el enemigo es sacarte del camino, que no busque de Dios, que no avance, y si le das ocasión, hasta quitarnos la vida. Por eso tenemos que estar metiditos con Dios, para que Dios nos revele, para que Dios nos ayude, para que Dios nos proteja y nos saque con bien de todas estas cosas. Entonces el deseo carnal de este muchacho llamado Amnón lo llevó a un pecado atroz.
porque después que este muchacho hizo lo que hizo con su hermana, la aborreció, la echó para la calle. Fíjense cómo el corazón de una persona cuando está mal, le cerró la puerta, y esta niña daba gritos, lloraba, porque ella sabía que había sido deshonrada. O sea que él no la amaba, simplemente le dio rienda suelta al pecado que tenía guardadito allí, lo tenía como un tesoro de maldad. Y así hay muchos que están atesorando la maldad para destruir una vida. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que el pecado comienza con un pensamiento y ese deseo se alimenta día por día. En Santiago 1:14 hay una referencia que dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, solito. No que me dijeron, esto es personal, cada uno dice la palabra, y es atraído y seducido. El mismo pecado seduce, atrae, llama. Por eso que la persona dice, pero yo no pensé hacer esto. ¿Hasta dónde llegué yo hice esto y esto? Él lo tenía guardadito allí. No lo manifestaba, pero el día que lo manifestó, hizo estrago. Y no hay ni remordimiento, porque estas personas ni remordimiento tienen. Se dieron satisfacción, fue a la carne. Entonces, ella sufrió la afrenta de este hermano, le advirtió, le dijo, no me lo hagas, no está bien, en Israel esto no es perdonado, pero él ni le prestó atención. Entonces nos enseña que cuando se calla la voz de Dios, el corazón queda expuesto al pecado, y este pecado es bien grave, y esto trae ruina, vergüenza. Esto trajo vergüenza a la vida de esta joven, a la vida de su padre, a la vida de su familia, porque esta niña quedó deshonrada, despreciada, aborrecida, humillada de su hermanito, nada más y nada menos de su hermano. Qué cosa tan tremenda. Y eso está pasando. Eso no es que se lo inventó Dios y eso pasó hace miles de años. Está pasando en la actualidad. Entonces trajo dolor, vergüenza, consecuencias irreversibles. Entonces nosotros que en el libro de Números 32, a la altura del verso 23, dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado que nosotros cometemos nos persigue, nos alcanza, porque hemos sembrado lo malo. La carne esclaviza. Él no tuvo dominio propio sobre estos sentimientos malos. El deseo lo dominó. Él mismo le dio rienda suelta a lo que ya tenía allí. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos libres, porque podemos sujetar la carne, vencer los deseos carnales. Por eso es bueno estar constantemente en la presencia de Dios, para que esto no nos suceda, porque venimos de una naturaleza de pecado, y esto lo podemos vencer. ¿Cómo lo vencemos? Reconociendo que tenemos un problema, que aparentemente no parece que no pasará nada, pero interiormente está allí socavando, dañando, como algo oculto que no se ve, que no se nota, hasta que sale, porque comienza en el corazón, se manifiesta a través de los pensamientos, de una mirada, de actos deshonestos. Muchas cosas se conocen por la mirada de una persona, cómo te mira una persona, cómo te mira una mujer
a otra mujer, cómo mira un hombre a otro hombre, o viceversa, lo normal, un hombre cómo mira a la mujer, una mujer cómo mira al hombre, que es lo normal, lo establecido por el Señor. ¿Por qué? Porque las tentaciones llegan. El mismo Cristo fue tentado por el enemigo, pero fue vencido. Tentó al mismo Señor, pero Señor con la palabra lo ubicó en su lugar. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos ayude y que nosotros podamos dominar esos deseos carnales, renovar nuestra mente, estar leyendo palabra. La palabra te llena de conocimiento, te enriquece de vida. Que tú quieras hacer algo y tú lees la palabra y se te quita el mal pensamiento. Señor, quita este mal pensamiento que me llegó, Padre. Renueva mis pensamientos. Esas son las armas que nosotros utilizamos en Dios para que el enemigo no nos destruya, porque las pequeñas zorrillas van entrando, van dañando. Personas que se dedican a esto porque no quieren soltar eso, les gusta esa condición, y solamente el poder de Dios y que tú abras el corazón puedes ser libre de llevar estos malos pensamientos. La palabra nos limpia cada día y nos va corrigiendo. Nuestros ojos tenemos que guardarlos. ¿Qué estás viendo tú en las redes sociales? Quizás en la televisión, quizás en un celular. ¿Qué programas te gustan a ti que te conducen al pecado? Nosotros tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero hay vidas que se quedan tardes de la noche, momentos en sus cuartos encerrados, viendo cosas no agradables a Dios. Y son cristianos, son evangélicos y se congregan y esto y lo otro. Cualquiera, aunque no te congregues, te gusta pecar. Entonces, no te vistas porque no va. A las bodas no va el que está en esta condición, si no se aleja del pecado, si no le pone manifiesto al Señor: Señor, yo tengo este problema, quítamelo, Padre, este pecado, yo sé que a ti no te agrada, aunque a mí me agrade, pero ayúdame porque quiero sacarlo de mi corazón. Y Dios lo hace. Te puede volver un hombre, una mujer diferente, que tú mires con transparencia, que tú no mires a una persona con deseos de carne, con deseos de maldad, con deseos de hacerle cosas malas, que lo mires tal y cual. Si lo miras como un padre, si lo miras como un hermano, como un amigo, que sea esa la condición. Pero cuando ya uno está mirando más allá, tenemos que apercibirnos, tenemos que pellizcarnos, gloria al Señor, porque los ojitos a veces bailan, como el abanico loco, que vemos la falda que parece una escobita y se nos hueron los ojos. Esa es parte de la lascivia, la concupiscencia que tenemos allí guardada. O igual las mujeres, que ven a un hombre y ese es para mí, ese me lo recomendó el médico para mí y voy a ver cómo hago. Y es mío, y resulta que no era para ti, sino que sacaste lo malo que tenías allí guardadito para conquistarlo, para darle rienda suelta a lo que te gusta, lo que tienes guardadito allí en oculto. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, pedirle al Señor contra la tentación, huir del pecado, como lo hizo José con la Potifara cuando estuvo allí en Egipto. Le tocó salir corriendo porque esta muchacha, esta mujer se le insinuaba y echa para allá y echa para acá y lo tenía era mal. El hombre le tocó fue salir corriendo porque él sabía que si se metía con esa muchacha, eso le iba a traer problemas de muerte. Y mira que le trajo cárcel sin hacer nada. Pero ella estaba en esa condición. Y es que me gusta Josecito y me gusta y yo voy a ver cómo hago, qué trampita le pongo.
y es que José llama la atención, y es que José es musculoso, que José habla bonito, que José no sé qué, y así hay muchas buscando a un José, como hay muchos buscando también a una Dálila en estos tiempos. Mucho cuidadito, porque perdemos la salvación. Hay un rapto pendiente y hay que hablar de estos temas, y yo estoy hablando lo que Dios me da, los temas que Dios me está revelando. Me toca, porque si no me toca me van a dar tabla duro, y yo con el de ahí arriba lo honro, porque Él es nuestro Padre que nos ama, que nos disciplina, que nos corrige, que quiere el bien de tu vida, de mi vida. Entonces, ¿qué nos toca? Huir de esas cosas, vivir en santidad, que ese dominio propio se refleje en nuestros corazones, en nuestras vidas, vencer, tener ese reconocimiento, que nosotros podamos ser renovados de la mente. Señor, ayúdame con tu palabra, a llenarme de palabra, a llenarme de tu Santo Espíritu. Guarda mis ojos, guarda mis pensamientos, guarda mis oídos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pedirle al Señor, ayúdame, Padre, porque somos seres humanos, pecadores. Que yo no soy pecador, que yo no ofendo a Dios. La mente peca diariamente. Por eso que cuando nosotros nos levantamos a orar, Señor, límpiame y perdóname. Si en el sueño quizá estaba pecando, Señor, ayúdame. Porque es así, porque tenemos que hacerlo, aunque nosotros no lo hacemos como para lucirnos, no, sino para agradar a Dios, para llevar esa vida de santidad, huyendo de la tentación antes que suceda, preparándonos, Señor. Me preparo para no pecar, me preparo, Señor, porque vengo de una naturaleza que me quiere destruir, que me quiere dañar. Ayúdame, fortalece mi vida, fortalece mi corazón, mi mente. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar presencia de Dios y vivir en pureza y santidad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las correcciones que tú nos haces para bien. Te pido ahora, Dios mío, por esas vidas, Señor, que están pasando por estos procesos, Dios, donde la concupiscencia, donde la lascivia, Dios, está en el corazón de un ser humano. Que seas tú ayudándonos, Padre, que seas tú fortaleciendo esas áreas de pecado. Desarraiga todo pecado que está allí guardado, Señor. Que seas tú revelándote, Señor, mostrando, Padre, que tenemos que entregar muchas cosas, Padre mío. Mira quizás aquel que está solterón, Dios mío, que no se ha casado y está pasando por estos momentos, Padre. Dale a su esposa si es necesario. Hazlo libre, Señor, si no quiere esposa, pero hazlo libre, Padre Santo, para que no esté allí en el escondite haciendo cosas que a ti no te agradan, Señor, porque tú nos miras, Señor, desde el lugar santo donde tú estás, viendo a cada uno de nosotros, qué es lo que hacemos en el oculto, Padre mío, porque delante de ti nadie se ocultará del pecado, Señor. Ayuda a esas vidas que necesitan de ti hoy limpieza, Padre, en la mente, en el corazón, en el cuerpo, Padre mío. Limpia esos ojos que miran de forma, Dios mío, de maldad, de pecado, Señor. El que está enfermo, Señor, de esta condición, hazlo libre. Si tiene enfermedad física, Señor, tócalo ahora y libértalo, rompe esas maldiciones, esas cadenas, Dios mío, de maldad. Si quizás entró en pecado, como los hombres de Sodoma y Gomorra, que entraron en pecado, que no respetaban ni a los ancianos, porque querían violentarlos, Padre, liberta esas vidas, Padre, y que vuelvan a su estado natural, como tú lo hiciste, Dios mío,
Obra en esos corazones que necesitan de ti, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda. Obra, Padre mío, para que sean libres de esas cadenas, de esas ataduras, de esas ligaduras de maldad, porque tú eres Dios, Padre. El que está enfermo, tócalo, sánalo, libértalo, Dios mío, y te damos gracias por todo lo bueno que tú haces, Señor, a favor de muchas vidas necesitadas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias te damos, Señor. Amén, gloria al Señor. Y seguimos aquí